¿Qué tal, amigos que nos siguen aquí en esta su página de Facebook, Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto? Bueno, pues es para nosotros un honor, ¿verdad? El tenerlos de nueva cuenta aquí con todos nosotros. Y bueno, pues les vamos pidiendo aquí a toda nuestra audiencia que vaya compartiendo, bueno, pues prácticamente esta transmisión en el cual pues vamos a hablar sobre el papel de la mujer en la independencia de México, ¿verdad? Teniendo de preámbulo, bueno, pues que estamos en este mes patrio, ¿verdad? En este mes de septiembre. Y bueno, pues nos acompañan dos grandes personalidades, de verdad, que son reconocidas a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Y con nosotros, bueno, pues el día de hoy va a estar la doctora Rubí de María y la doctora Lisette Ponce, ¿verdad? A las cuales, bueno, pues les damos la más cordial bienvenida. Muchas Doctora gracias, Rubí, bienvenida a Jorge. su espacio. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Muchísimas gracias, doctora Liz. Pues bienvenida a este espacio, ¿verdad? De Noches Filosóficas, donde, bueno, pues aquí tratamos de discutir, ¿verdad? Bueno, ahorita por el mes de septiembre, el mes patrio, estamos dedicando algunos temas, ¿verdad? De la independencia, obviamente, pues desde la postura filosófica, ¿verdad? Que es la que nosotros dominamos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos con este temita, doctoras? Teniendo en cuenta que en esta época, más o menos, se tiene considerado que prácticamente el 55% de las mujeres, pues era la población que se formaba o que estaba conformada, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? En ese momento de estos años donde se da precisamente la independencia de México. Y bueno, aquí yo creo que cabría resaltar las siguientes preguntas, ¿no? Teniendo en cuenta que este movimiento de la independencia en sí, pues es un movimiento de conciencia, ¿verdad? De esta conciencia de clase que se da en la gran mayoría de la población. Y aquí prácticamente pudiéramos iniciar con estas primeras preguntas, ¿verdad? Como el cómo participaron las mujeres, el por qué lo hicieron, ¿verdad? De alguna manera las mujeres y de qué forma pues se fueron integrando las mujeres, puesto que las condiciones que nosotros sabemos o que de alguna manera nosotros conocemos es que de alguna manera la mujer pues tenía ese papel como reprimido, ¿verdad? En esa época, en ese momento. Y que también, pues de alguna manera esto nos hace preguntarnos si las mujeres que participaron buscaban de alguna manera pues un interés político, ¿verdad? Y también por otro lado, estas heroínas anónimas, ¿verdad? Que son de aquellas mujeres que no se hablan, pero que de alguna manera tuvieron una participación medular en este gran evento revolucionario, ¿verdad? Que tuvo nuestro país, ¿verdad? Entonces, doctora Rubí, pues empezamos con usted. Bueno, pues sí, Jorge, creo que es muy importante recordar que en todos los procesos sociales de transformación y en especialmente proceso tan importante en nuestro país, como siempre ha habido mujeres, como seres humanos que somos las mujeres, estamos presentes siempre en todos los procesos, en todas las actividades que hay en el ámbito social. Y desafortunadamente cuando se habla de este tema de la independencia se olvida esto, se habla generalmente nada más de los hombres, se habla nada más de esos personajes masculinos muy relevantes, y es muy importante recordar que efectivamente las mujeres han estado presentes y afortunadamente cada vez se da más esto
cada vez es más reconocido el papel de las mujeres en todos los espacios sociales y culturales y cada vez sabemos de más nombres, pero definitivamente todavía falta mucho por investigar, por integrar estos nombres de muchas, muchísimas más mujeres de las que hoy todavía se conocen como participantes en este proceso de la independencia de México. Listo. Ahora sí, allí sí ya me escuchan. Sí, ok. Bueno, retomando ahí un poquito de lo que comentaba, bueno, pues tenemos que quizá, ¿verdad? Fue esta antesala para levantar la voz, ¿verdad? De la mujer. En este ámbito de saber que la mujer pues estaba, pues no por decirlo en el olvido, sino que más bien como que tapada, ¿no? Dentro de ese desarrollo que la misma mujer podría desarrollar. Y creo que supo bien aprovechar las mujeres este acontecimiento de la independencia para levantar su voz, para levantar esa fuerza, esa garra y que la sociedad volteara a ver de lo que es capaz también la mujer, ¿no? En este aspecto de tratar de buscar pues esta igualdad, este equilibrio, ¿verdad? Dentro de la misma sociedad. Y bueno, pues tenemos, ¿verdad? Que en este momento, bueno, en esa época, o lo comento porque, pues en esa época las mujeres estaban subordinadas, ¿no? Al padre, ¿verdad? No tenían como que ese derecho al voto, no tenían esa libertad a la educación, y solamente las que tenían ese derecho a la educación, pues eran prácticamente aquellas que tenían una posibilidad económica, ¿no? Vaya, y eso si querían tener una formación académica, ¿verdad? Y las mujeres, bueno, pues de clase un poquito más bajita, bueno, pues eran, sus limitaciones pues todavía eran más graves, ¿verdad? Dedicadas a la casa, a trabajar para otras personas en esos quehaceres de la casa, y ya la educación, ¿verdad? Que prácticamente se tiene hacia los hijos, ¿verdad? Doctora Liz, en este sentido, ¿verdad? ¿Cómo ve usted este papel de la mujer en la independencia? Si lo aprovechó precisamente para levantar esa voz, o el que prácticamente a lo mejor lo siguió por inercia. Bueno, pues esta pregunta me parece que es necesario responderla justo desde el contexto del que estamos hablando. Recordemos que la independencia de México fue un proceso que duró aproximadamente 11 años y pues se divide en 4 etapas. En estas 4 etapas las mujeres tuvieron una participación activa, las mujeres han participado en todos los movimientos sociales. Estas participaron desde el bando insurgente, pero también en el bando realista. Entonces, pues es importante responder a esta pregunta que hacía sobre cómo participaron las mujeres.
pues participaron desde este discurso, desde esto que tú nos compartes en roles tradicionales, que son roles referidos al cuidado, participaron como enfermeras, participaron también como cocineras, acompañando tanto al ejército realista como al ejército insurgente. Desgraciadamente ahí no tenemos nombres todavía específicos de mujeres que participaron ahí, pero pues sí destacan algunos nombres, digamos que son como los más importantes desde el ámbito de los insurgentes, como Josefa Ortiz, que pues sabemos que es de las que más se nombran, Leona Vicario, actualmente la Güera Rodríguez también ha adquirido como una presencia significativa en el proceso de la independencia, María Rodríguez del Toro de Lazarín, entonces tenemos bastantes mujeres que participaron. Y bueno, pues ellas, esta pregunta que tú haces, creo que se adhirieron a la causa de la independencia, cada una con su frente bien concreto, pero me parece que es importante mencionarlo ahí. Esta pregunta sobre si aprovecharon el contexto para la emancipación de las mujeres, pues valdría la pena un poquito como indagarlo más y repensarlo más. Ahí la doctora, pues en términos filosóficos nos puede orientar más, pero quizá la libertad y la búsqueda de los derechos de las mujeres pues es un poquito más adelante. Gabriela Cano nos dice que, por ejemplo, el movimiento feminista surge hasta la época del porfiriato. Entonces, más bien en este contexto, digamos que las mujeres más bien se van a adherir a las causas propias de cada etapa, que pues bueno, la iniciación con Hidalgo, el proceso de organización después, luego la fase de la resistencia con Morelos y la consumación ya pues con los insurgentes y las insurgentes de ese momento. Así es, exactamente, este movimiento, bueno, pues que causó de alguna manera, pues gran revuelo, ¿verdad? Sobre todo, bueno, pues en las mujeres, ¿no? En este aspecto de alguna manera, yo lo veo así, en un aspecto de que la sociedad se dé cuenta del papel fundamental que puede jugar la mujer también en estos aspectos políticos. Y bueno, también tenemos, por otro lado, la condenación de la mujer en ese momento dentro de su participación, ¿verdad? Sobre todo, bueno, estos intereses políticos que buscaba y que, bueno, como ya sabemos, pues la corona española que quizá no estaba muy de acuerdo y bueno, pues prácticamente eran condenadas de infidentes, ¿verdad? A estas ideas que iban en contra de la corona española, donde pues eran tachadas de rebeldes, de espionaje, de esa mensajería que llevaban, de ser guías también de de las personas, ¿verdad? De los varones que iban en armas, ¿verdad? De ser enfermeras también, de alguna manera, de todas estas personas que participaron de la guerra de independencia y bueno, pues también, ¿verdad? De ser cocineras. Prácticamente eran condenadas porque ayudaban de alguna manera, pues a todas estas tropas, ¿verdad? Que estaban buscando bueno, pues esta libertad, ¿no? Ya por allí muchos van a decir que no se buscaba una libertad como tal, sino que más bien que el gobierno francés, pues no llegara a apoderarse de México, ¿verdad? Y en este sentido, también yo lo veo, ¿verdad? Y se lo preguntaba a la doctora Rubí, ¿verdad? Antes de entrar aquí al aire, ver precisamente si esto pudiera verse como la antesala, como el inicio, ¿verdad? De este feminismo que se está despertando actualmente en el mundo, ¿verdad? Que a lo mejor las causas, ¿verdad? Fueron diferentes, pero que quizá puede ser como que un antecedente primordial, ¿no? Para levantar la voz de la mujer.
Sí, doctora Rubí, sí, pudiera activar su micrófono. Perdón, disculpe. No se Sí, le preocupe. decía que yo creo que sí podríamos considerarlas como antecesoras del movimiento social considerado estrictamente como movimiento feminista, que como decía la doctora Liz, surge hasta el siglo XX, hasta mediados y finales del siglo XX, lo que estrictamente podríamos llamar feminismo. Pero me parece que el desarrollo en la participación social de las mujeres sí es un elemento, digamos, a considerar dentro de esta conciencia clara que hoy tenemos las mujeres, en la medida en que, digamos, las mujeres como seres humanos hemos ido participando de todos los procesos de desarrollo social y de transformación social desde el lugar que estemos, ¿no? Como seres humanos es indudable que cuando una sociedad reduce a las mujeres al ámbito doméstico, a diferencia de este momento del siglo XXI, en donde las mujeres participan plenamente del ámbito laboral, por ejemplo, o mucho más activa su participación que en tiempos anteriores, eso no significa que no estuvieran realizando, por ejemplo, el cuidado de los hijos, la atención a la alimentación, que es una actividad tradicional que las mujeres han realizado y que por supuesto realizaron durante los procesos revolucionarios y en este proceso específicamente del que estamos hablando. Esto, por supuesto, que les dio una oportunidad sangrienta, difícil, no cómoda, pero un nivel de participación en el que, según algunas historiadoras, según lo he leído, la tercera parte de los grupos revolucionarios eran mujeres. Y eran mujeres porque precisamente los independentistas tenían que comer, ¿no? Los hombres que estaban luchando en el campo de batalla necesitaban comer y aunque hubo algunas prohibiciones iniciales, el cura Hidalgo prohibió que fueran las mujeres porque le parecía que no era propio de ellas. Lo cierto es que ellos tenían que comer y las mujeres iban y les hacían de comer. Y participaban también de otras formas, no solo como correos o como cocineras, sino que finalmente estaban en la lucha en un compromiso ideológico junto con ellos. Y tenemos el ejemplo claro de precisamente de Leona Vicario, que ella hizo una carta muy famosa en donde se le reprochaba que ella había participado de estos procesos solamente por amor a su compañero. Y ella dice muy claramente, no, las mujeres también, y esto me parece que sí puede ser considerado un antecedente de los movimientos sociales que se conocen como feminismo, muy importante porque ella defiende para todas las mujeres la posibilidad de luchar por ideales, ¿no? Ella dice, también amamos a la patria y también podemos luchar por ideales. No solo luchamos por acompañar al marido o al compañero de vida. No es solamente por amor, es una respuesta que le da a Lucas Alamán, que la había tachado de haber participado del proceso independentista solamente por esta razón. Y es que esto es lo que tiene la historia. O sea, la historia, una cosa es lo que las mujeres participan y otro es lo que la sociedad les asigna y otro es el lugar que la historia le da a las mujeres. Y la verdad es que los historiadores han excluido a las mujeres de la historia, pero eso no significa que las mujeres no hayan estado y hayan participado en un nivel tan activo como los hombres. Exactamente, y creo que es en este punto que señala, en esto que acaba de comentar, doctora, creo que es necesario y fundamental. Si buscamos actualmente como esa igualdad y demás, creo que en este proceso de conocimiento, en este proceso de desarrollo, ¿verdad?, de la historia del pensamiento, creo que ya debe de ser metida la mujer en esa producción histórica, ¿verdad? Creo que desde allí, si se pide la igualdad dentro de estas ideologías, ¿verdad? Sociales, políticas y demás, creo que es momento, se ha llegado este momento
primordial de ya incluir a la mujer dentro de la historia, precisamente para darle este realce, ¿verdad?, al papel que juega, y no solamente en la independencia de México, sino que ha jugado a lo largo de todo el desarrollo del pensamiento, y que desafortunadamente, bueno, pues se ha dejado de lado toda esta producción. Caso el del tema del que estamos analizando hoy en día, ¿no? Se conoce a las mujeres, pero sí a las que tuvieron de renombre, pero de las que estuvieron atrás de ellas, respaldándolas, esas heroínas que vamos a ponerle así, esas heroínas anónimas, bueno, pues prácticamente no se sabe nada y ni siquiera está escrito en el libro de historia, ¿verdad? Entonces, creo que es importante y fundamental ya poner en el centro, ¿verdad?, de toda esta gama cronológica de las historias, a la mujer. Doctora Liz, ¿qué nos puede compartir al respecto? Creo que es importante pensar en esta necesidad de referentes, sobre todo pues las diversas actividades que realizaron las mujeres en los procesos de la creación del Estado-Nación, y pues la independencia es uno de los más importantes. Si bien, como tú señalaste hace un momento, el proceso de independencia comenzó pues en contra de Francia, así es, tiene sus procesos ahí bastante bien interesantes y bien ya concretos, ya se habla de cómo fue este proceso, pero es importante la creación de referentes y justamente es necesario reconocer cómo las mujeres en este proceso de independencia se dedicaron a cuidar, o sea, a preservar la vida, no a quitarla como tal, que es como algo de lo que muchas veces la historia oficial nos enfatiza, de que pues los héroes, los que asesinaron, los que estuvieron ahí, ¿no?, levantando el arma, pero justamente las prácticas de cuidado necesitan ser revaloradas y necesitamos los historiadores y las historiadoras crear nuevas formas de sacar a estas mujeres y pues que estuvieron ahí presentes, ¿no? No solamente como estas heroínas que de hecho ni siquiera se sabe muchas veces cuál fue como su actividad real, pasan a ser más bien como un mito, como la Güera Rodríguez, que pasa a ser la amante de casi todos los insurgentes, ¿no? O sea, ya me parece que ahora hay nuevas interpretaciones, por ejemplo, Silvia ha interpretado, ha estudiado a la Güera Rodríguez y ha dicho que era una mujer muy inteligente, pero le ha quitado eso que siempre se dijo de ella, que fue su sensualidad la que impactó y que con eso logró transformar a la nación, ¿no? Entonces necesitamos crear nuevos enfoques de estudio y a la vez también cuidar esos referentes que estamos construyendo, cómo estamos dándole difusión a la participación de las mujeres en el proceso de la independencia de México, ¿no? Por ejemplo, pues acá en el estado de Michoacán destaca también la presencia de Gertrudis Bocanegra, esa mujer que fusilaron en la plaza de Pátzcuaro, que torturaron, que la quemaron pues, con tabaco, porque pues ella ahí era donde metía los mensajes secretos para sus compañeros y compañeras que participaron en este proceso. Entonces, pues digamos que el trabajo tendría que ser por varias vías, desde el momento de ver cómo le damos la difusión a estas mujeres, cómo las mostramos a las personas del presente y cómo pues las significamos, ¿no? Entonces, pues ese sería mostrar algo importante también. Exactamente, ¿verdad? Este valor social prácticamente que pues va teniendo la mujer, ¿verdad? Poco a poco. Y bueno, esto, claro está, que si este movimiento de la independencia en el cual participó la mujer, ya viendo esta antesala, bueno, pues vemos cómo ya cuando se da el derecho al voto a la mujer, bueno, allí recobra pues todavía más fuerza,
¿verdad? Recobra todavía más fuerza ese pensamiento de la mujer, ¿no? Aunque siempre se ha tenido como se ha reprimido en ciertas zonas, en ciertas regiones, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? Se ha reprimido este pensamiento de la mujer que ha sido también, vuelvo a insistir, valioso, ha sido clave en algunos movimientos pues bastante importantes, ¿verdad? Siempre se ha tenido la participación de las mujeres, ¿verdad? En este aspecto, ¿no? Y no solamente con este movimiento de la independencia, sino también en el movimiento de la Revolución Mexicana, pues allí también vamos a encontrar una participación bastante interesante de las mujeres, ¿no? Donde de alguna manera las mujeres toman las armas, ¿verdad? Y defienden su tierra, defienden sus, sí, pues prácticamente, ¿no? Sus lugares, ¿verdad? En este aspecto de exigir, bueno, pues estos derechos, esta igualdad, que desde acá podemos decir ya se está gestando, ¿verdad? A lo mejor hoy en día ya por estas redes sociales y más medios de información pudiera estar como que más de realce, pero pues desde estos movimientos, bueno, pues ya se estaba gestando prácticamente este aspecto, ¿verdad? De la mujer en este sentido, pues de la igualdad, ¿no? Doctora Rubí. Sí, Jorge, yo creo que es muy importante remitirnos al pasado también, porque este proceso revolucionario que se produce en México estuvo hasta cierto punto inspirado en un proceso revolucionario que se realizó en Europa en este momento cercano a partir del desarrollo de los conceptos de la filosofía sobre la libertad y la igualdad, el movimiento de la Ilustración, que desde el siglo XVII comienzan los filósofos a reunirse, a tener proceso, digamos, un activismo, un cuestionamiento del orden social, de la autoritario y de la falta de derechos individuales, de derechos de igualdad entre las personas, va a ser parte precisamente de este proceso que se va a vivir en México. Y también debemos recordar que las mujeres participaron en este proceso. Así como en México, estas mujeres, digamos, destacadas que han sido rescatadas del olvido, como Josefa Ortiz de Domínguez, participaban desde las tertulias, ¿no? También en estos procesos previos al proceso revolucionario, en las conjuras. También lo tenemos en el siglo XVIII en Europa, con las mujeres de la burguesía y de la aristocracia, que también eran digamos, quienes recibían en los salones a estos políticos, pensadores, escritores, ilustrados, que, digamos, fomentaban y permitían la posibilidad de la gestación de estos procesos revolucionarios, tanto en Europa como en México, también gracias a esa, digamos, mistificación, a esa ideología con la que se ve a las mujeres. Las mujeres parecen, dada la educación que recibimos, más inofensivas, y esto también fue aprovechado por las mujeres, ¿no? Además de que siempre ha habido resquicios de actuación y de libertad también. El hecho de ser una mujer de la clase económicamente poderosa les permitía a ellas una interacción con los hombres del poder, y esto efectivamente, como decía usted hace un rato, fue bien aprovechado por ellas. Ellas, digamos, creo que hace falta mucha investigación para poder ubicar toda la participación de las mujeres, porque solo conocemos algunas, pero cada una dentro de su espacio social, de su nivel socioeconómico y de su nivel de posibilidad de participación política, actuó de manera diferente, ¿no? Entonces, no son lo mismo las mujeres de la clase económicamente más baja o de los grupos estamentales indígenas, que las mujeres criollas, que las mujeres que tenían una mayor capacidad de agenciamiento social.
Y entonces creo que es muy importante este recuento, esta introducción de mujeres, como decía Lisa hace un momento, recordar a María Luisa Martínez aquí en Michoacán, a Gertrudis Bocanegra, a muchas otras mujeres, inclusive desmitificar también, como comentaba Liz, a la Güera Rodríguez, que se le ve y se le ha mistificado mucho, pero profundizar en la investigación. Yo creo que esto es uno de los avances de nuestro tiempo más importantes que tenemos, que apenas comienza, pero que le falta mucho, porque tenemos que ubicar todas estas diferencias y cómo las mujeres dentro de esta serie de limitaciones sociales que se le imponen, nunca ha dejado de ser un sujeto activo y como decía Liz, ¿no? En la medida en que no nos han dejado participar, que no participamos en el mismo nivel que ellos como guerreras, sino precisamente debido a la tradición cultivamos valores más de cuidado. Entonces, es creo muy importante analizar todas estas formas, ¿no? Porque finalmente las mujeres no somos todas iguales, todas somos diferentes, igual que todos los hombres son diferentes, y en este sentido es muy importante reconocer toda esa diversidad y el nivel múltiple de participación que ha tenido en este proceso. Yo creo que va a enriquecer mucho el propio sentido de la mexicanidad, ¿no? Celebramos el México independiente, pero todavía creo que lo celebramos a medias, ¿no? Todavía nos hace falta saber mucho más de cómo fueron esas luchas, cómo fueron codo a codo, hombres y mujeres, para poder reconstruir este sentido de la mexicanidad más justa y más igualitaria, como bien señala usted. Fíjese que tiene mucha razón, doctora, en este sentido que hace esto, ¿no? A lo mejor unas mujeres pues sí toman parte, ¿verdad? De este movimiento, toman parte de esta conciencia, pero quizá va a haber algunas que, o sea, no tomaron, no se atrevieron, por decirlo de alguna manera, como que romper con esa estructura, ¿no? Por eso la independencia de México, pues va a ser uno de los movimientos más violentos, ¿verdad? En este sentido, porque se une estas personas, ¿verdad? Incluyendo a las mujeres que van a romper prácticamente con esta estructura política, con esta estructura social que se tenía en ese momento. Y de allí, bueno, pues nace, ¿verdad? Toda esta producción que desafortunadamente tenemos poco material, ¿verdad? Y como ya lo mencionábamos, hay muy poco material, y no sé, doctora Alice, usted que es historiadora también, ¿verdad? ¿Qué se pudiera hacer en estos casos como para reunir, pues más fuentes de información sobre estos acontecimientos y este juego que tuvo la mujer en la independencia? Pues bueno, una respuesta sencilla quizá fuera utilizar otras fuentes, digamos, materiales, también indagar en los documentos, por ejemplo, la manera en la que han encontrado algunos vestigios las historiadoras y bueno, algunos historiadores también, es analizando documentos de carácter privado, cartas de mujeres que en un tiempo se rechazaron porque lo que les importaba era lo que dijera el Estado, los documentos oficiales, entonces eso fue un gran problema. Actualmente podemos recurrir a otro tipo de fuentes que es donde hemos estado encontrando información y son los diarios de las mujeres. Ahí se ha encontrado muchísimo sobre la vida cotidiana de esos tiempos, sobre los deseos de las mujeres también. Justamente, pues, algo que no podemos olvidar en estos procesos de lucha es la cuestión de las clases sociales. Entonces, digamos que al inicio de la independencia, pues esta búsqueda de los criollos por una identidad real, por ya pertenecer a su territorio, fue el motor de que participaran estas mujeres, como es el caso de Josefa, pues Ortiz, de Josefa Ortiz, que ya hay que irle quitando eso de Domínguez, o sea, creo que eso, mostrarlas como protagonistas también, no como la esposa de, la novia de, no, me parece que entonces Josefa Ortiz es un claro ejemplo de cómo ella participa en esta conspiración de Querétaro, buscando esa identidad, que finalmente la búsqueda de la identidad es una
necesidad también. Entonces, pues justamente sería esto, indagar en otras fuentes y sobre todo reinterpretando los hechos. Algo que tenemos que quitarle a la historia es esa aparente objetividad que se le ha dotado durante mucho tiempo, ¿no? O sea, actualmente las mujeres tenemos una necesidad de referentes gracias al movimiento feminista. Entonces, pues obedecer a esas necesidades y reinterpretar a las mujeres. Un ejemplo muy claro creo que es la Malinche, como pues desde la literatura, por ejemplo, Octavio Paz primero le dio ahí una interpretación un tanto, pues denigrante, claro, ¿por qué no decirlo así? Pero actualmente ya sabemos que la Malinche pues participó en el proceso de la construcción de la nación de otra forma, detuvo algunas batallas, fue políglota. Entonces, pues tratar de reinterpretar estos acontecimientos, porque finalmente la historia tiene esa posibilidad de dotar de características y dotar de aspectos interesantes a las nuevas generaciones y pues es más una necesidad, ¿no? O sea, más que ahora muchos compañeros historiadores están como en contra de la búsqueda de la vida cotidiana, de recurrir a estas fuentes, pero pues es necesario también desde una postura política evidenciar lo que realmente hicieron las mujeres, ¿no? Y pues dotarlas de protagonismo, digo, también pues en estos discursos, en estas formas nuevas de sacar a la luz a las mujeres. Exactamente, y creo que toca una parte fundamental, muy, muy importante, que se da en la filosofía, ¿no? Ese aspecto de la resignificación, de ir a los orígenes, de buscar se diría una de las definiciones de filosofía, ¿no? Más antigua, de ir a las primeras causas, a los primeros principios, para precisamente encontrar eso, la identidad, ¿no? Que creo yo que en este momento, de manera especial, con estos movimientos que ha hecho la mujer, creo que está tratando de buscar precisamente como que esa identidad esa identidad de participación, ¿no? Esa identidad de tener este encuadre en el cual también pues participa pues el varón, ¿verdad? En este caso, y pues es importante, ¿verdad? Ir a esta vida cotidiana porque también viéndolo en ese analizar la vida cotidiana, bueno, pues vamos a encontrar el origen del motivo por el cual a lo mejor un pueblo se levantó en armas, organizó una revolución y demás, ¿no? En ese sentir del pueblo, ¿no? Y teniendo pues más en cuenta pues estos grandes movimientos donde participa pues una gran parte de la nación mexicana, ¿no? Así como también en otras revoluciones, en otras independencias de otros países, bueno, también participa un gran número de sus poblaciones, pero en este sentido de encontrar una identidad. Yo creo que también eso hace falta por medio de estos acontecimientos históricos como mexicanos, ¿verdad? Encontrar también nuestra identidad como tal, ¿verdad? En estos aspectos. Doctora Rubí. Sí, Jorge, yo creo que esto que estamos viviendo el día de hoy es una transformación muy, muy profunda que tiene raíces epistemológicas. Y esto nos obliga a repensar y reorganizar los propios saberes y los campos disciplinarios. Y me parece que sería muy importante que desde el punto de vista de la actividad académica de la historia, eh, probablemente llegáramos a superar esta misma aparente dicotomía entre analizar los grandes eventos históricos realizados por esos grandes héroes que muchas veces se estudian sin atención a la vida cotidiana y a las mujeres. Es decir, no optar o bien es hacer estudios de la vida cotidiana o estudios de la grandeza humana representada en las gestas heroicas de generalmente los varones, sino combinar, es decir,
replantearse el análisis, la concepción misma de lo humano, porque lo cierto es que yo he revisado algunos documentos ahora que usted me invitó a estar con ustedes, precisamente porque yo no soy historiadora, yo lo que estudié fue filosofía, pero me sorprendía mucho ver artículos sobre este periodo de historiadores que dan la impresión, los artículos, de que no existieran mujeres, ¿no? O sea, parece que nada más existieran hombres. Y uno se queda pasmado porque, pues la verdad, la cotidianidad y la grandeza, ninguno de los dos espacios está aislado de la participación de las mujeres. Hay mujeres como estas heroínas que están siendo rescatadas que participaron con un nivel de heroísmo y de activismo similar al de los varones, y ciertamente haciendo uso de esos, digamos, aprovechando ese estereotipo de género, pero también algunas tomaban las armas y también los, digamos, en el ámbito más privado, ¿verdad? Realizaban actividades, pero como le decía hace un momento, o sea, las mujeres como seres humanos, pues habemos de todo, igual que los hombres como seres humanos, pues hay de todo. Entonces, a mí me parece que un realismo no le vendría mal a la investigación histórica y sobre todo un compromiso crítico con nuestra realidad actual. Porque lo cierto, decía Silvia Arrom en un documento que también escuché, una conferencia maravillosa que ella dio, ella planteaba que la historia, los hechos se reinterpretan en cada época de acuerdo a los valores presentes, ¿no? de esa época. Y en este sentido, ahorita estamos en una época, por eso se están rescatando tantos nombres de mujeres insurgentes, independentistas, porque estamos en una época en donde estamos valorando la igualdad. Pero yo creo que no podemos quedarnos nada más en la superficie de incluir nombres de mujeres, sino empezar a hacer estudios realmente críticos que profundicen lo que es la vida humana y desde esta perspectiva de lo humano nos den cuenta de cómo fueron estos procesos de la independencia, sin hacer omisión, sin hacer esta separación de hacemos estudios de la vida cotidiana y decimos cómo estaban las mujeres, o hacemos estudios de la grandeza masculina. Pues la grandeza masculina seguramente era producto de ese esfuerzo femenino por acompañar, por alimentar, por cuidar, como decía hace un rato Liz, ¿no? Y sería mucho más interesante y rica una historia verdaderamente humana y no la historia masculina y la historia femenina separadas como si realmente los seres humanos viviéramos separados, porque esto no es ni siquiera realista, ¿no? O sea que hay mucho trabajo que hacer y por supuesto que la filosofía y el vínculo que la filosofía tiene con la historia y la historia con la filosofía es muy, muy importante. Exactamente, es primordial, ¿verdad? Aquí dentro de la filosofía, ¿verdad? En quehacer de la filosofía de la historia, ¿verdad? Por allí creo que se puede hacer bastante. Y eso habla con justa razón, doctora Rubí, en este sentido, ¿no? Pareciera ser que dentro de la historia del pensamiento, hombres y mujeres peleados, ¿verdad? Como esas líneas paralelas que nunca se van a nunca se van a juntar, ¿verdad? Y pareciera ser que viene siendo pues un gran conflicto, ¿no? De poder, inclusive, se pudiera decir así, quién puede más, quién gana más, quién sabe más que los demás, ¿no? Pero sí creo yo y coincido con usted, doctora Rubí, que se necesita una historia humanista, ¿verdad? Donde se incluyan ambos géneros, a ambos partes de pensamiento y de conocimiento, bueno, bajo una sola línea directriz, ¿verdad? Porque, bueno, pues es importante, ¿verdad? Esta diversidad de pensamiento, ¿no? Y si también estamos hablando o queremos hablar de una pluralidad, bueno, pues creo que en esa misma línea, ¿verdad? Que usted está señalando, bueno, pues creo que cae como anillo al dedo en esta sintonía, ¿no? De tener esta historia, pues prácticamente humanista, ¿verdad? Y si me permite, Jorge, también Sí, en sí, la claro, claro. filosofía.
A mí me Sí, parece que el trabajo que usted hace como filósofo, el esfuerzo que usted hace de equilibrar el análisis en la historia de la filosofía, incluyendo a las mujeres, es algo muy importante. Yo diría que es importante que los historiadores varones, que no se, digamos que no se reduzca el estudio de las mujeres, a las historiadoras, sino que los historiadores se comprometan con esto. Es parte de la condición humana la diferencia sexual. E igual en la filosofía, repito, como lo está haciendo usted, como este esfuerzo que hacen algunos varones, no son muchos, pero en la medida en que hay varones intentando comprender el pensamiento de las mujeres, estudiando a Hannah Arendt, estudiando a las pensadoras, me parece que esta polaridad se disuelve. Si me permite, quisiera recordar una frase que a mí me gusta mucho de una feminista norteamericana, una antropóloga que es la creadora del concepto género, y dice, en realidad los hombres y las mujeres no estamos tan lejos el uno del otro como el día y la noche, la tierra y el cielo, el yin y el yang. Realmente estamos más cerca el uno del otro que de cualquier otra cosa, por ejemplo, montañas, canguros o palmas. Y esto es lo que creo que debería, digamos, asentarse en los, como una verdad, como una transformación epistemológica en los procesos de búsqueda de saber, tanto en el campo histórico como en el campo de la filosofía. exactamente. Doctora Liz. Es, creo que también es importante retomar esta parte de lo humano. Lo pienso en el sentido de que de la posibilidad que la historia tiene de construir humanidad, de dotar de discursos para, pues sí, más humanos, más, mucho mejores para que sea funcional para nuestra sociedad actual. Entonces creo importante esta posibilidad de resignificar esto que nos compartía la doctora Rubí de María y que bien retoma pues Silvia Arrom sobre la reinterpretación y la posibilidad de construir historias para nuestras sociedades actuales. Entonces, en esa posibilidad está la reconstrucción de estos acontecimientos que las mujeres hicieron y pues reconocer también su participación como, igual estoy siendo muy repetitiva, pero en esta vida cotidiana, recordemos que estas primeras fuentes o digamos estas primeras investigaciones de las que se hizo de las mujeres, pues eran en el ámbito familiar. Ya posteriormente salieron a la cuestión pública. Eso, pues por un lado, pero también no debemos olvidar que la historia de las mujeres pues surge como una necesidad política. Si bien nuestro presente quizá nos permita ya un poquito más pensar la historia en términos más humanos, pues en los 70 la historia de las mujeres irrumpe como una cuestión política, porque pues fue hasta que las mujeres entraron a las aulas que empezaron a hacerse este tipo de preguntas de cómo, pues cómo vivimos, si participaron las mujeres o no en la historia. Entonces, pues en ese momento era necesario quizá hacer esta línea historiográfica de la historia de las mujeres y a lo mejor en estos momentos pudiésemos pensar pues cómo unificarla, cómo reconfigurar la historia. Entonces, considero importante también mencionar esa parte y pues ahí estamos. Y esta cuestión de los compañeros historiadores también que se involucren en este trabajo que estamos haciendo nosotras, pero que lo hagan por una cuestión también más sensible y más política, no por solo quedar bien con las instituciones, ¿no? O sea que bueno, ahí podríamos entrar a otros debates y nos saldríamos de esto, pero sí creo importante eso, que los compañeros se incorporen y también desde la sensibilidad, pues, ¿no? Exactamente, que es muy, muy importante, ¿verdad? En este ámbito, pues, de la sensibilidad, ¿no? De alguna manera, a veces, sucede, ¿verdad? Como dice el dicho popular, ¿no? Dentro de estas propuestas políticas, ¿no? A veces somos candil de la calle y oscuridad de la casa, en este sentido de que queremos que propongan, queremos que hagan esto,
pero pues a veces historiadores o algunos filósofos, bueno, pues no llegan como que en esos acuerdos para hacer precisamente pues esos trabajos en conjunto, ¿verdad? Que se tienen. Y bueno, pues prácticamente, estimadas doctoras, nos faltan 10 minutitos para terminar con este programa. De verdad que bastante a gusto estoy con ustedes de compartir este espacio. Ya tuvimos la oportunidad de compartir también un espacio allí en el programa de Filosofando. Y quisiera que nos comentaran ustedes, aprovechando este momento, su producción que han hecho, ¿verdad? Libros que han publicado, en qué han dejado huella, ¿verdad? Ustedes como filósofas, pues precisamente, ¿verdad? Si queremos que las mujeres tomen conciencia, bueno, pues hay que motivarlas, ¿no? Hay que motivarlas a que vean que pues es importante, ¿verdad? Es importante su labor dentro de la historia del pensamiento. Doctora Rubí, empezamos con usted. Sí, Jorge, muchas gracias. Bueno, yo tengo un libro que se llama Filosofía, Cultura y Diferencia Sexual, que es un libro colectivo coordinado por mí, editado por Plaza y Valdés. Este fue mi primer libro, pero mi tesis de maestría fue publicada también por Siglo XXI, se llama El sentido de sí, un ensayo sobre el feminismo y la filosofía de la cultura en México. Es precisamente un estudio en donde analizo a los filósofos mexicanos y su relación con las mujeres, ¿no? Y cómo la crítica que ellos estaban haciendo a la filosofía europea por sentir cierto nivel de exclusión, ellos lo repetían con las mujeres, ellos lo reproducían con ellas. Y analizo a 4 figuras de la historia de México. Esto es la tesis de maestría. También tengo un libro que se llama El feminismo es un humanismo y es precisamente una recopilación de trabajos que he realizado a lo largo de mi vida académica y que tiene que ver con esta idea precisamente de que los estudios de mujeres, el estudiar a las mujeres no es un asunto de mujeres, ¿no? Sino que es un asunto de la búsqueda de la verdad, del compromiso crítico con la realidad, que debería ser tarea de todos y de todas. Y bueno, recientemente publicamos también un libro que se llama Mujer y Desarrollo, que es también un libro colectivo, es uno de los textos más recientes que yo he producido. Y bueno, pues algunos artículos, sobre todo de filósofas que leo mucho, como Simone Weil, como Hannah Arendt, y que publico en diversas revistas de filosofía, particularmente de estas autoras, además de algunos artículos periodísticos donde me gusta mucho la difusión de las ideas. Trabajo mucho en revistas de cultura y sociedad, en periódicos, y pues esto es parte de lo que he realizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rubí. Pues un amplio currículum, ¿verdad? Una amplia producción, ¿verdad? Muchos pudieran decir que es poquito, pero pues son años de trabajo, años de investigación, ¿verdad? Y que bueno, pues va teniendo sus frutos, ¿verdad? Doctora, y bueno, pues Pronto, si sabe me que, pues, permite, Jorge, pronto vamos sí, a claro, publicar claro. otro. Es un libro colectivo de un coloquio que tuvimos sobre filosofía feminista. Esperemos tener también la acogida de editoriales importantes como esta que les menciono. El libro del feminismo es un humanismo, es fácil conseguirlo, está editado por la editorial Antropos. Y pronto, si usted nos permite, haremos una presentación de esta publicación que está en proceso. Es una Es lo publicación que colectiva. me ganó lo que le iba a decir, doctora. Le iba a decir que si quiere, pues aprovechamos este espacio para hacer una breve presentación de su libro. Obviamente, a lo mejor allá lo va a tener de manera así como que oficial, ¿no? Y todo lo demás, pero bueno, aquí podemos hacer también, preparar algo, ¿verdad? Presentar aquí Muchas su nuevo gracias. libro de publicación, ¿verdad? Si gusta, pues Participa aquí. Liz en este libro también. Es un libro Pues fíjese. sí. No, pues otra vez nos reunimos, ¿verdad? Otra vez nos reunimos para presentar
esta publicación, ¿verdad? Con mucho gusto, Jorge. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Rubí. Doctora Liz, coméntenos también cuál ha sido su producción, bueno, pues prácticamente académica, publicaciones y demás. Bueno, pues tengo algunos artículos enfocados sobre todo a la importancia de rescatar la historia de las mujeres. Creo que académicamente ese ha sido mi trabajo desde que estudié historia, tratar de recuperar la presencia de las mujeres para hacerla visible. Hay algo de lo que me siento, y si quiero compartirlo, la verdad me siento muy contenta, y es que diseñé para mi maestría en Educación en Derechos Humanos una lotería mexicana que se llama Las Libertarias, que igual, pues la verdad todavía no le he dado mucha difusión, pero es una lotería para niños y niñas de secundaria. La he modelado ya en varias secundarias, y pues justamente ahí trato de recuperar la presencia de las mujeres, de varias mujeres en la historia de México. Entonces es muy satisfactorio para mí que los niños y las niñas de secundaria, de educación básica, puedan saber y aprender que hay mujeres que han contribuido, y pues ese ha sido como de los materiales didácticos y de la difusión que he hecho. Y actualmente pues estoy trabajando justamente esta situación desde la cuestión epistemológica con la doctora Rubí, que además es mi asesora de doctorado. Entonces pues estamos tratando de repensar como este concepto de historia, justamente para dotarlo de un sentido más humano que incorpore a las mujeres. Jorge, si me Sí, permite, sí, claro. Liz es una mujer sumamente creativa, además de brillante, es una mujer con un nivel de creatividad excepcional. Este trabajo que le comenta es una lotería, es un material educativo, y muy ameno y realizado de forma excelente. Pero además ella es muy modesta y no dice muchas cosas, pero su tesis de maestría fue asesorada por la doctora Galeana, Patricia Galeana, que es una gran historiadora, una mujer con un nivel de reconocimiento muy alto, y ella ha sido su discípula. Es para mí un honor trabajar con alguien como Liz, porque es una mujer realmente brillante y con muchísimas cualidades más de las que está dispuesta a reconocer y a presumir. Exactamente. No, me sorprendió con la lotería, un juego lúdico, pues bastante interesante, ¿verdad? Que bueno, pues ya, que se está aplicando, se puede decir, poco a poquito. Y pues prácticamente quizá también podemos hacer una presentación en este espacio, doctora Liz, de esos materiales, ¿verdad? Que quizá más de algunos de los maestros y de las maestras, ¿verdad? Que impartan diversas clases, bueno, pues se van a interesar pues también en adquirirlo, ¿no? En conseguirlo. Y pues un gran trabajo en este ámbito de la educación, que creo es donde podemos transformar esto que estamos platicando, ¿no? Esto que estábamos comentando precisamente pues del tema del día de hoy, ¿verdad? Y pues bueno, pues muchísimas gracias, doctora Rubí, doctora Liz, por Gracias a compartir usted, Jorge. este espacio, Gracias. ¿verdad? Y pues quedamos pendientes con la presentación del libro, con la presentación acá de la lotería, ¿verdad? Y pues hay que aprovechar todos los espacios para darle difusión, ¿verdad? A todos los trabajos, ¿verdad? De verdad que admirable el trabajo, ¿verdad? Cuando me enviaron sus reseñas académicas, no, pues yo me quedé en pañales, la verdad. La verdad, pues un trabajo, pues bastante arduo, muy enriquecedor, también el que han hecho ustedes, como mujeres, como filósofas también. Es usted muy amable y muy generoso, Jorge. Yo le quiero agradecer la invitación de hoy y todo el apoyo y el interés que usted tiene por un trabajo verdaderamente equilibrado en el campo de la filosofía. Muy importante el trabajo de difusión que usted hace, es extraordinario. Mi felicitación y mi reconocimiento, Jorge, y mi agradecimiento. Muchísimas gracias, doctora Rubí. Doctora Liz, pues muchísimas gracias por Gracias. compartir el espacio.
Y bueno, pues nos despedimos, estimados amigos, los seguimos invitando a que todos los viernes nos sintonicen a las 6:30, aquí por esta página de Facebook, Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto. Y les comento brevemente, el próximo tema sería Morelos, ¿verdad? Un análisis filosófico, ¿verdad? Ahí vamos a tener también otros invitados, ¿verdad? Y pues bueno, pues no me queda pues más que agradecer toda su atención, todos sus comentarios, las recomendaciones, ¿verdad? Que nos hizo aquí un gran filósofo, ¿verdad? Que también toda la admiración y respeto para el filósofo Mario Teodoro Ramírez, ¿verdad? También muy reconocido, ¿verdad? Muchísimas gracias por todas sus recomendaciones y bueno, pues las tenemos en cuenta. Hasta luego, muchísimas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, amigos, pues no se pierdan nuestra próxima emisión aquí en la página de Facebook, Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto, en punto de las 6:30. Próximo tema, Morelos, un análisis filosófico. Nos vemos en la próxima emisión.